Dice así el texto en Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Apocalipsis 3:20, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la palabra del Señor, y dice así: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Esto es palabra de Dios. Tal vez usted haya escuchado muchísimas veces este versículo bíblico, ya sea para llamados evangelísticos o para tener una relación cercana con Jesús. Pero hoy Dios lo ha puesto nuevamente en nuestra mente y corazón, y yo siempre digo que no hay nada más difícil que predicar textos que son excesivamente conocidos, porque tendemos a caer en la repetición. Pero realmente yo pienso que el Señor tiene este texto para nosotros en esta mañana de comunión como un mensaje muy pertinente. Primeramente, ¿dónde se encuentra este versículo? Está en el libro de Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis es un libro donde se refleja la visión que tuvo Juan estando preso allí en la isla de Patmos, y él va teniendo una revelación de parte del Señor Jesús, y el Señor le pide que escriba todo lo que ve. De hecho, Apocalipsis 1:10 dice: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y acto seguido, el Señor se va manifestando, y la primera parte de este libro es específicamente un mensaje a cada una de esas iglesias, donde repite una y otra vez: yo conozco tus obras. Pero de pronto, después de alabar las cosas buenas, también va a decir: pero tengo contra ti. Es decir, el Señor en cada una de las iglesias va a ir nombrando luces y sombras, pero también llama al arrepentimiento y da promesas para esas iglesias. El verso que hoy nos ocupa pertenece a la última carta, a la carta a la Odisea. Es una carta que es bien fuerte, yo creo que es la más dura de todas las cartas que reciben esas iglesias, donde el Señor les llama que son tibios y que prefiere vomitarlos de su boca. Son palabras bien fuertes, ¿verdad? Sin embargo, el pecado de esta iglesia era que decían ser de Cristo, pero no actuaban como aquellos que son de Cristo. El maestro castellano hablaba del pecado de ser gris. No eres ni negro ni blanco, no eres ni lo uno ni lo otro. Y yo creo que el peor pecado que hay es el cristiano que se llama cristiano y que no vive como un cristiano. Porque la gente, cuando lo conoce, dice: mira, y eso que es cristiano. Quiere decir que ahí es donde dice el Señor realmente son repulsivos por la manera en que obran. Esta iglesia, ¿qué pasaba con ella? Bueno, pues era una iglesia tan suficiente, tan rica, tan segura de sí mismo, tenía muchísimos bienes, que no necesitaba a Dios. Eran exponentes de una fe que estaba vivida a medias, lo que llama el Señor una fe tibia. Y la comunidad había perdido el fervor espiritual y se había vuelto complaciente, confiando en sus propios recursos en lugar de confiar en el Señor. Observen ustedes los versos del 15 al 17 de este capítulo 3, que le señala el Señor a esta iglesia de Laodicea. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro, por tanto,
como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dice, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres. Quiere decir que ellos se sentían por los cielos. Ellos realmente creían que lo tenían todo. Según los patrones de este mundo, puede ser que ellos fueran ricos. Pero cuando el Señor nos miraba, según los patrones del reino, los encontraba miserables. Los encontraba ciegos. Dice aquí, no te das cuenta lo infeliz que eres, lo pobre, lo miserable, lo ciego y lo desnudo que estás. Quiere decir que este llamado, quiero subrayar esta idea porque es muy importante. Normalmente este texto se usa para llamar a las personas que no conocen a Cristo para que abran su corazón y acepten al Señor. Pero si usted lee detenidamente, se da cuenta que este llamado es para gente que ya conoce al Señor, para gente que conociéndole han perdido el primer amor, han perdido el camino. Así que este llamado es primeramente para la iglesia, para la comunidad de fe, para la iglesia de Jesucristo que se ha ido tras las modas de los tiempos y se ha olvidado de ser fiel a su Señor. Así que yo pienso que es una iglesia, un llamado para la iglesia de todos los tiempos, incluyendo la iglesia de hoy. La iglesia contemporánea que definitivamente se ha convertido en una iglesia excesivamente complaciente. A veces que piensa o se piensa que un lugar donde haya una música bien alta, una alabanza bien poderosa, es sinónimo de espiritualidad. Se cree que un culto donde estén las luces de colores, el humo, haya danzas, haya diferentes manifestaciones artísticas, ya eso es culto, sin importar qué palabras se predique ni qué teología se enseñe a la iglesia. Hemos caído como iglesia en contemporánea en un tipo de predicación complaciente, donde vale más el oído del auditorio que hacer la voluntad o predicar la voluntad de Dios. Así que se sustituye en la prédica todo lo que está de moda y se deja el Calvario, el sacrificio de Cristo, el perdón de los pecados y arrepentimiento como una segunda asignatura que no es importante que la iglesia contemporánea conozca. Fíjense que una de las grandes teologías que impera en el mundo de hoy es la teología de la prosperidad. Y la teología de la prosperidad no habla de la prosperidad espiritual, habla de la prosperidad económica, de la salud, de todo lo que es parte de este mundo. Nada más lejos del evangelio verdadero de Jesucristo. Así que yo creo que la iglesia contemporánea tiene mucho de la iglesia de la Odisea. A veces se gestionan como corporaciones. A veces las iglesias parecen también organizaciones de ayuda social o aparecen como movimientos políticos, afiliándose a todo lo que crean y consideren que es oportuno. De hecho, en este país hay muchas iglesias. No es que la iglesia no se una al mundo político porque vivimos en este mundo, pero usted no es un activista político. Usted representa a Jesucristo en todo lo que es y en todo lo que hace. Y desgraciadamente, la iglesia, cuando ha asumido estas posturas, se ha convertido en una iglesia injusta,
porque siempre los poderes de este mundo tienden a ser injustos. Hoy conversábamos en la mañana y una de las cosas que estábamos hablando, la situación que vive Cuba, y una de las cosas que estábamos diciendo, decía mi esposo, y desgraciadamente muchas veces la iglesia ha sido parte de eso que vive hoy nuestro pueblo. Así que, hermanos, yo creo que tanto la iglesia de la Odisea como la iglesia contemporánea en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo tiene que reconocer que el orgullo, que la arrogancia, que creerse suficiente le hace pobre, le hace miserable y le hace desnudo. Porque la iglesia está para predicar a Jesucristo como Señor y Salvador de la vida, que transforma y que claro que prospera tu vida, pero lo prospera conforme a la voluntad de Dios y a lo que es mejor para ti, no según lo que tú necesites. Y déjenme decirles que en cuanto a prosperidad, yo tengo el testimonio de que muchas veces cuando la gente llega, no tiene trabajo o las cosas no van tan bien, las personas son personas fieles en la iglesia, son personas constantes en la iglesia. En cuanto se comienza a despuntar, pues la iglesia va quedando en un segundo plano. Y la vida social y económica se convierten en la prioridad de las personas. Y desgraciadamente hay listas de personas que todavía no las tengo como parte de la iglesia y que están en mi corazón y también en la mente y en el corazón de ustedes, pero que al prosperar económicamente han perdido la fidelidad y la parte de ser iglesia activa de Jesucristo cada día, adorando cada semana en el santuario. Y dice la palabra que Jesús le manda a decir a esta iglesia: yo estoy a la puerta y llamo. Lo primero es que si Jesús está en la puerta, es porque la iglesia lo sacó fuera de la puerta, lo sacó de su vida de comunidad. Cuando la iglesia empieza a sumergirse en todas esas modas de estos tiempos, llega un momento en que el Señor queda fuera, porque es elemento secundario. Se habla en su nombre, pero Él no está. Se alaba, pero Él no está. Se predica, pero no es su mensaje. Así que una de las grandes muestras de amor del Señor es que a pesar de que la iglesia le ha puesto fuera, Él viene y llama con amor y con insistencia. ¿Y por qué el Señor llama? Bueno, porque esa puerta solo se puede abrir desde adentro, como solo se puede abrir desde adentro el corazón. Y como el Señor se ha quedado fuera, Él insiste una y otra vez. Sin embargo, hermanos, hoy es día de salvación, como se decía. Porque recuerden ustedes que mientras Noé preparaba el arca, se anunciaba el arrepentimiento y la gente se burlaba de él. Pero hubo un día en que la puerta del arca se cerró y ya no hubo oportunidad. Pero la buena noticia es que todavía hoy hay oportunidad, porque todavía Cristo está a la puerta y llama y realmente insiste para que podamos ser parte no solo de su iglesia, sino tenerle a Él en comunión íntima con nosotros. Y dice aquí, después que habla de que el Señor llama una y otra vez, habla de que en medio de esa comunidad puede haber alguien. Noten que la carta es a la iglesia, pero la respuesta es personal. Puede haber alguien que en medio de los ruidos, de los cánticos, que en medio del vacío de las luces, en medio de un culto que no tiene a Cristo como centro, una persona, un remanente fiel, puede escucharle a la puerta llamando y se digne a abrir. El llamado de la carta es realmente a la iglesia, pero Jesús espera allí, en medio de la multitud haya alguien que, aunque sea una sola persona,
que la transformación comience en el corazón y al menos una persona transformada puede ir leudando la masa. Y Dios permita que hoy nosotros también tengamos oídos y ojos espirituales para darle entrada al Señor de la vida en plenitud, para escuchar su voz llamando y estemos dispuestos a dejarle entrar, pero no entrar para visitarnos, sino para reinar en nuestras vidas, en nuestra iglesia y especialmente en nuestro hogar. ¿Cuántos dicen amén? Así que el próximo paso que nos trae el versículo es que aquella persona que reacciona al llamado del Señor abre la puerta. Y abrir la puerta es un acto valiente, porque es un acto de aceptar la invitación del Señor, que es mucho más que sentarse a comer con Él. Es un acto de intimidad con Cristo, quien como le hizo a la iglesia, diciéndole cuáles eran sus luces y cuáles eran sus sombras, y llamándole al arrepentimiento, al abrirle nosotros la puerta al Señor, eso mismo va a pasar con tu vida. El Señor te va a conocer en tu intimidad. El Señor te va a conocer realmente como eres. Vas a estar expuesto al Señor, tanto con tus manchas como tus alegrías, tus pecados, tus esperanzas, tus frustraciones, tu pasado, tu historia, tu presente. Y hay que estar dispuestos a dejarse modelar por el Señor y a cambiar nuestros gustos y nuestras preferencias de tal manera que el Señor nos conozca tal y como somos y pueda obrar para sanidad en nuestra vida, para ir poniendo el sello de su proyecto salvador en nuestras existencias. Y cuando aquí habla de que el Señor entra a cenar, es una metáfora que sugiere de una manera extraordinaria algo más que lo que nosotros entendemos hoy como una simple comida. La comida en aquella cultura representaba una relación íntima, una mesa donde realmente se abría la amistad y sobre todo la hospitalidad. En el contexto cultural, sentarse a la mesa era un acto de profunda conexión y también de aceptación. La comunidad de mesa era poderosa y se usaba para sellar pactos, para unir a la familia. Todavía hoy los judíos, cuando celebran el Sabbat, es una comunidad de mesa para afirmar el carácter de la familia y la unidad de la familia. Era una mesa donde se bendecía a Dios. Cuando Jesús en la comunión partió el pan y lo bendijo, estaba haciendo un rito que era parte de su cultura. Y sobre todo, era un espacio que se guardaba en pureza. Y ustedes conocen las historias bíblicas donde se criticaba a Jesús por comer con publicanos y con gente que no era pura, porque la mesa se trataba siempre de mantener en pureza. Todo eso coexistía en un solo acto, el acto de ser invitados a cenar. Y en este caso, el Señor que nos invita a cenar nos hace un recordatorio de que la vida cristiana no se trata solo de reglas o de rituales, que la vida cristiana es una experiencia, es una conexión real y personal con el Salvador. Y en el sacramento hoy, al participar de la mesa, Jesús está ofreciéndonos no solo la salvación, sino una relación íntima, una relación continua, una relación enriquecedora con su presencia bajo su gracia y su perdón. ¿Cuántos lo necesitan? Yo creo que ese es uno de los regalos más grandes que nos hace el amor de Dios. Así que hay algo más que me gustaría decir. Si ustedes se dan cuenta,
El Señor ha llamado a la puerta, ha insistido, se le ha dado entrada y Él invita a una cena. Pero lo interesante es que aunque la cena se reúne en tu casa, que es tu corazón, es el Señor quien trae la provisión. Porque tu despensa está vacía sin Él. Porque tú y yo no tenemos nada que ofrecer en esa cena. Solo Cristo, que es el pan de vida, es el que invita y el que provee. Y no solo provee, sino que hace habitación en tu casa, en tu corazón, en tu morada. Y gracias al Señor que también hace habitación en la iglesia de Jesucristo, que somos todos nosotros, que es el pueblo de Dios. Así que Cristo como pan de vida nos ofrece un banquete donde prima su amor, donde trae el regalo del gozo, donde hay angustia, donde trae la paz en medio de nuestros temores y nuestra inseguridad, donde trae la alegría en medio de nuestros lamentos y de nuestras quejas, donde trae su santidad y su dulce presencia para fortalecer nuestra fe y para darnos una visión clara y quitar la ceguera espiritual que tenemos, que no nos deja ver al Señor llamando a la puerta y dándonos cuenta lo miserables, lo pobres, lo desnudos que somos sin tener a Cristo en nuestro corazón. Así que es el Señor el que invita a la cena, pero es el Señor el que te llama a esa amistad y a que tú le abras tu corazón, de tal manera que cuando tú le abres tu corazón al Señor, la obra sanadora comienza en ti y prospera en la iglesia a la cual tú asistes, prospera en la familia a la cual tú ministras, prospera en cada uno de los detalles de tu vida, donde quiera. Dice el texto: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo quiero ser uno de esos que oye la voz. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Qué linda invitación y qué lindo tener a Cristo como nuestro amigo, aquel con quien vamos a cenar, aquel con quien puedes tomarte el café, abrir tu corazón y dejarle que Él ministre su presencia amorosa y dulce. ¿Quieres que Jesús haga de tu corazón una casa? Que llene tu mesa y tus despensas espirituales, que habite en ti para siempre y llene tu mesa con todos los manjares que trae el banquete de la salvación. Permita al Señor que hoy, al participar del sacramento, esta sea nuestra oración. Ven, Señor, ven a mi vida, ven a mi familia, ven a mi iglesia. Ábreme, Señor, a tu presencia y permíteme ser consecuente con tu invitación de comunión y de amor. Pero especialmente, permíteme vivir en esa intimidad contigo, sabiendo que no soy digno de que entres en mi casa, pero que una palabra tuya bastará para sanarme. Dios le bendiga. Vamos ahora.